Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, el capítulo 2023 que estamos arrancando con ustedes este jueves de estreno, y la propuesta de hoy es hacer un repaso por un tema que ya hemos abordado a lo largo del 2022, que son las enfermedades reumáticas, pero hoy vamos a enfatizarla con una de las enfermedades crónicas autoinmunes más complejas que tenemos y más difíciles, creería yo, de tratar. Vamos a hablar del lupus. Un tema bastante delicado, teniendo en cuenta también de que gran cantidad de gente ha tenido esta enfermedad luego ya de transitar el COVID, una situación también bastante difícil, la aparición de enfermedades autoinmunes luego de padecer esta enfermedad que afectó a gran parte de la población y por supuesto también al mundo. Vamos a saludar a nuestros invitados de esta noche. Nos acompañan el doctor Armando Mallorquín, reumatólogo, a quien le decimos ya, por supuesto, gracias por estar en un mes de enero con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Un placer. Y una amiga de la casa, la licenciada Miriam Vera, nutricionista. Ella es licenciada en nutrición y también gastrónoma, chef reconocidísima y también figura de televisión. ¿Qué tal, Miriam? Hola, Lilian, buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Encantada. Así que un gusto. Un placer. Siempre estar contigo, acompañarte, para mí es un placer, de verdad. Muchísimas gracias, mi querida Miriam. Y bueno, y vamos a hablar de este tema, hablando primeramente de la clasificación de las enfermedades reumáticas, como para entrar en contexto y que también la audiencia pueda ir conociéndolas. Sí, las enfermedades reumáticas abarcan una gran cantidad de patologías. Dentro de los más característicos está el lupus, está la artritis reumatoide, está el síndrome de Sjögren, la esclerodermia. ¿Y qué tienen en común estas patologías? Habitualmente que son de causa autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Que habitualmente hay un proceso de inflamación. Las células de defensa que tenían que defendernos contra agentes externos, habitualmente yo le llamo, se vuelven habitualmente locas, ¿verdad? Porque hay un proceso de inflamación exagerada. Esa inflamación exagerada es lo que produce el compromiso y la afectación de los diversos órganos en el organismo. ¿Y las células que hacen? ¿Atacan al cuerpo? Atacan el cuerpo. Esas células, los glóbulos blancos que producen anticuerpos, los anticuerpos son los que atacan las diversas estructuras del organismo, y eso es lo que produce la gran afectación de los órganos. Esa afectación de los órganos puede ser a nivel cutáneo, puede ser a nivel articular, que es muy característico en este tipo de pacientes, puede ser a nivel pulmonar, cardíaco, neurológico, inclusive hematológico. Realmente todos los órganos del sistema del cuerpo humano puede verse afectado por esta enfermedad. Ya, ¿en qué se diferencia el lupus con el cáncer, doctor? Bueno, para aclarar, el lupus no tiene relación con el cáncer, ¿verdad? No es una enfermedad terminal, es una enfermedad crónica. Habitualmente, como le había comentado, una enfermedad autoinmune. Tiene un curso habitualmente muy diverso dependiendo de qué tipo de paciente sea que tengamos enfrente, ¿verdad? Puede tener diversas manifestaciones a nivel de lo que es el cuerpo humano. Principalmente la piel es lo que más afecta en estos pacientes. La parte cutánea, la parte inclusive de lo que es renal y pulmonar y cardíaco, ¿verdad? Pero quiero dejar en claro, ¿verdad?, que no es algo de una enfermedad terminal, sí es una enfermedad crónica. Lastimosamente hasta ahora no se encontró una cura para esta enfermedad, pero es una enfermedad que podemos tratar sin inconvenientes. A veces es un poquito difícil el tratamiento dependiendo mucho de la complicación que tenga el paciente, pero es algo que podemos tratarlo sin inconvenientes, y gracias a eso el paciente tiene una sobrevida muy alta. Ya, se la vincula por el tema del ataque de las células, ¿no? A las células. Es como una mutación celular también, pero en este caso, por ejemplo, el lupus, tengo entendido, ataca al cuerpo. Sí, hay un proceso de inflamación. De inflamación. Esa inflamación... no de mutación. No de mutación, ahí, ¿verdad? Esa sería la diferencia, sí, ¿no? No necesariamente, ¿verdad? No, es algo terminal, como les había comentado, es algo que, como si bien no tiene cura, se puede tratar con la medicación, ¿verdad? Entonces, inclusive los medicamentos que usamos son totalmente diferentes a los pacientes con el cáncer, ¿verdad? Es una gran diferencia. Una gran diferencia. Ahora, ¿es degenerativa? Bueno, realmente puede afectar varios órganos, como les había comentado. Ahora, habitualmente, dependiendo del compromiso de órganos, hablando, por ejemplo, de la piel, que es uno de los órganos que más frecuentemente afecta, a nivel cutáneo puede el paciente presentar la lesión eritematosa, ahora que es muy característica, por ejemplo, a nivel facial, que es el rash malar, por ejemplo,
Puede ¿Qué haber es el también. rash, El Magda? rash es un eritema, es una lesión rojiza que se presenta en las mejillas, que es muy característica en los pacientes con lupus. Entonces, habitualmente asociado al sol. Es el eritema en alas de mariposa que habitualmente Ya. se le conoce a eso, a la presentación dermatológica en estos pacientes. Es muy típico, Pero ¿verdad? esos rash se dan ya cuando la enfermedad está en, digamos, en un estado de evolución o es inicial. En la etapa inicial nosotros inclusive ya podemos tener, esta es una enfermedad que puede tener una presentación muy heterogénea, puede presentarse de diversas formas. Habitualmente la forma de presentación más típica de la enfermedad es que el paciente te refiera fatiga, cansancio, el paciente con una actividad habitual ya se cansa mucho, puede haber pérdida de peso, puede tener inclusive historia de fiebre muchas veces. A veces el diagnóstico al inicio es un poquito complicado. Ahora tenemos que sumarle siempre las características clínicas, el examen físico y los métodos auxiliares que nos ayudan mucho a hacer el diagnóstico. ¿Es difícil el método diagnóstico? ¿No se diagnostica de buenas a primera la enfermedad? Generalmente, cuando el paciente tiene algunos síntomas inespecíficos, cuesta un poquito, pero realmente con el apoyo del laboratorio, eso va a ir mejorando ahora la posibilidad de hacer un buen diagnóstico. También estos pacientes pueden tener compromiso en las articulaciones, las pequeñas y medianas articulaciones, la hinchazón habitualmente de las manos, es un signo de artritis, muchas veces puede estar asociado. Y como te había comentado también, el compromiso de los diversos órganos. ¿Pueden darse en personas adultas o no necesariamente? Realmente el lupus puede darse en diferentes etapas de la vida. Inclusive podemos tener lupus en la etapa inicial, ¿verdad? En lo que es la niñez, inclusive en la edad adulta. Generalmente esta enfermedad es muy característica en pacientes habitualmente entre los 30 a 40 años. Habitualmente es más frecuente en las mujeres en edad fértil, eso es muy típico. No significa que el paciente mayor de 50 años no lo pueda tener, también es posible. O sea, realmente en cualquier etapa de la vida podríamos tener o se le podría diagnosticar. Muchas veces la sintomatología es lo que podría ser un poco más diferente. ¿Y la carga hereditaria cuánto? ¿Qué porcentaje? Bueno, también es importante aclarar que esta enfermedad no es de carácter necesariamente hereditario. No. No. Porque siempre está ese temor de que alguien en la familia ha tenido lupus y el temor de que uno lo pueda también tener a lo largo de la vida o que un hijo pueda llegar a tenerlo. Sí. Realmente no es hereditario, no es que una mamá va a pasarle al hijo como tal, ¿verdad? Hay esa posibilidad a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero no necesariamente puede presentarse. Tiene un carácter hereditario. De hecho, que hay muchas causas de desarrollo de esta enfermedad. Una de las causas es la parte genética, influye un poco, ¿verdad? La posibilidad no es la única causa. También siempre es importante ver la parte hormonal, como te había comentado, por el nivel de estrógenos. Esto es una enfermedad más frecuente en las mujeres. También es muy importante. Otra vez nosotras, sí. Miriam, ¿viste? No tenemos suerte en ese sentido. ¿Por qué eso? Y ustedes se salvan. No, pero conozco muchos hombres que tienen también. También, así mismo. También. Así mismo, ¿no? El paciente varón también puede tener esta enfermedad. Sí. También es muy importante comentar que la exposición solar suele ser un factor gatillante, ¿verdad? Para habitualmente el empeoramiento de la sintomatología en estos pacientes. Sí. Bueno, Miriam, esto va asociado también, me decía el doctor, a la gran cantidad de gente con sobrepeso y obesidad. Todo es como un síndrome metabólico, que es muy común. Vos trabajás mucho también con personas. Trabajo mucho con distintos diagnósticos y con gente que tiene lupus también. O sea que más tengo población de obesos. La obesidad es algo que es del día a día. ¿Sí? Ya tanto en pequeños, la niñez, la adolescencia dispara más. Ya. Y también tengo varios adultos ya operados y reincidente otra vez. Sí. Operados con balón gástrico. Sí, que con también bypass. Y vuelta otra vez a reincidir. Ganaron peso y la obesidad yo creo que es uno de los graves problemas que tiene el mundo. Sí, que después de eso hay
distintos diagnósticos. Vamos a hablar luego de la pausa. También Miriam tiene un libro muy interesante donde hablas de diferentes patologías. Y creo que el lupus está en uno de los capítulos, o enfermedades reumáticas. Reumáticas, sí. Están en el capítulo de adulto mayor. La ciencia del buen comer. Bueno, vamos a hablar de eso luego de la pausa. Me permiten, vamos a hacer el primer corte de la noche agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad e innovación por apoyar este segmento. Vamos al corte, volvemos en un ratito.